y poníamos por ejemplo lo que hoy estamos viviendo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Esta crisis que se ha desatado por la mala administración, vaya a saber, qué sé yo, disculpe la expresión, uno no es economista ni tampoco periodista, sino uno por lo que escucha, por lo que se informa, ¿no? Tal vez, bueno, estos bancos que tuvieron un mal proceder y tal vez todo esto desató una hecatombe. Nosotros no sabemos, lógicamente, cómo manejar esta situación, pero sí lo que podemos hacer es tomar un consejo de la palabra de Dios, porque Dios sí sabe qué hacer con nosotros. Usted sabe que hay un versículo de la Biblia que dice que sobre los hombres descansa uno más alto, que tiene autoridad sobre toda autoridad, más allá de la que tienen los hombres, y este es Dios. Nosotros tenemos autoridades a nivel civil, en nuestro país, en la máxima autoridad, el Poder Ejecutivo, nuestra Presidenta, pero sobre ella, se reconozca o no, existe Dios, que es la máxima autoridad. Ahora, quiero compartir un pasaje, no lo vamos a leer, pero lo vamos a situar y lo vamos a tomar de referencia. Y fue en los tiempos del profeta Eliseo. ¿Qué sucedió en los tiempos del profeta Eliseo? Que la ciudad de Samaria fue sitiada. Y dice así: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a la ciudad de Samaria. ¿Qué es sitiar una ciudad? Rodearla y no permitir que nadie entre ni salga. ¿Qué pasa cuando una ciudad es sitiada? Hoy lo vemos también con el caso actual entre Israel y Gaza. Nosotros vemos que Gaza está sitiada por Israel. Bueno, esto se dio en los tiempos del profeta Eliseo, allí en Samaria. El rey sirio sitió a Israel. ¿Qué pasó? No se podía comercializar nada y poco a poco fue escaseando el alimento, al punto tal que había gran hambre en medio de la ciudad. Y el rey, paseándose, informándose de lo que estaba pasando el pueblo, vio que una mujer se le quejaba y le decía, había dos mujeres que habían pactado que por la gran necesidad y el hambre que estaban padeciendo, iban a comer sus hijos. Fue así que primero le tocó a una, cuando le tocaba a la otra, esta había escondido a su hijo. Cuando el rey escuchó semejante noticia, eso le dolió lógicamente profundamente en el corazón y dijo, ¿dónde está el profeta Eliseo? Hoy mismo ese hombre tiene que morir. ¿Por qué hizo responsable al profeta? Porque el profeta lógicamente era el vocero de Dios y debía venir la respuesta, en teoría, de mano del hombre de Dios. La cuestión es que el profeta Eliseo, sabiendo la intención del rey que quería matarlo, pero Dios también proveyendo salvación para su hombre, para su vocero, porque Eliseo era un fiel profeta de Dios, un fiel vocero de Dios, Dios trajo una palabra para esa situación y dijo así. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová para esa situación, escuchen. Así ha dicho el Señor, mañana a esta hora valdrá el sea de flor de harina un ciclo, que era una medida de harina, ¿no es cierto? Y o sea, de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. En pocas palabras, iba a ser el costo de esto muy económico, algo muy barato. Mientras que en ese momento el costo de los alimentos era altísimo, al punto tal que compartíamos recién el gran hambre que había, que dos mujeres habían intentado y no, comieron uno de sus hijos. Entonces, pero escuche la respuesta de un hombre, que quiera Dios no sea la nuestra, y un príncipe del rey, donde el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, al profeta, y le dijo, si Dios hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? ¿Sería posible que las cosas
de la noche a la mañana fuesen súper económicas? Y el profeta le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. La historia sigue de la siguiente manera, para simplificar un poco. 4 leprosos que estaban fuera de la ciudad por su enfermedad, pero se acercaban al muro, decían: acerquémonos para que nos den de comer. Pero como sabían del gran hambre que había, sabían que para ellos estaba destinada la muerte. Entonces dijeron: ¿por qué no vamos para el campamento de los sirios? Que eran los que tenían sitiada la ciudad. Total, de alguna u otra manera vamos a morir. Tal vez nos tiran algo y sobrevivimos un rato más. La cuestión es que cuando estos leprosos, 4, fueron al campamento de los sirios, el campamento estaba totalmente vacío, pero habían dejado todo el botín de guerra, todo. Caballos, vestidos, joyas, oro, todo, habían dejado todo. Y habían salido espantados, porque habían escuchado cómo un gran ejército aparentemente se acercaba, y en el gran temor salieron corriendo y huyeron. Y eran miles. Los leprosos, cuando vieron esto, enseguida se acercaron a las carpas, a las chozas, tomaron alimento, escondieron vestidos, pero en un momento reflexionaron y dijeron, y se dieron cuenta que tenían que ir a llevar esta buena noticia a la ciudad. Fueron a la ciudad, y cuando llegaron a la ciudad se lo dieron a conocer al rey. El rey primero dudó, creía que era una emboscada de parte de los sirios. La cuestión es que ellos fueron, mandaron espías, se dieron cuenta que había sido una realidad, y estaba esa ciudad, que en un momento estaba sitiada, que estaban pasando hambre, que estaban en crisis, de la noche a la mañana fue totalmente liberada. ¿Por qué? Porque los sirios habían escuchado cómo un gran ejército se acercaba a ellos, pero no había ningún ejército, sino que Dios había hecho este milagro, y ellos creyeron que había un gran ejército que venía en contra de ellos. Entonces por esta causa huyeron y dejaron todo el campamento con todas las provisiones disponibles para la ciudad de Samaria. El pueblo salió, recogió su gran botín, y se cumplió la palabra del profeta Eliseo, donde, como había profetizado él, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por un ciclo, y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Yo se lo hago simple, es decir, las cosas bajaron de precio, estaban súper económicas, prácticamente regaladas. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Dios hiciera ventana en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, el profeta le había dicho: aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Esta es la historia. Ahora, ¿cuántas cosas podemos sacar? ¿Cuántas enseñanzas podemos sacar de esto? Tal vez, ¿sabe qué? Vuelvo a insistir lo que decía hoy. Yo no sé si la crisis de hoy por hoy, por lo que uno escucha, no es una crisis por falta de trabajo en sí. No es una crisis porque no haya recursos, porque no haya moneda, plata. No es una crisis de especulación, lo que dicen los grandes economistas, porque la plata está, pero está retenida. Esto no es más ni menos que algo similar a esto, es un sitio, está sitiada la situación. Uno desconoce, yo vuelvo a insistir, estoy hablando desde la ignorancia, de hacer economía o algo parecido. Yo lo que digo es que la crisis es real, la crisis se está pegando. Yo trabajo, como decía, en una fábrica en relación de dependencia, y veo que la gran producción que había se cortó, y hoy por hoy están todas las máquinas paradas. Ahora, esto, a uno si lo mira, le pinta un panorama negro, y como que se avecinan tiempos muy difíciles de crisis. Pero, ¿será posible, y esta es la pregunta, que todo esto se revierta de la noche a la mañana si Dios abriera una puerta? ¿Y cómo no, Carlos?